incluidos por derecho. El siguiente programa fue realizado en el marco del taller de radio del programa de extensión Educación en Contextos de Encierro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Les damos la bienvenida a Telarañas. Hola amigos y amigas, tengan ustedes una muy buena tarde a pesar del frío. Bienvenidos a Telarañas, Voces en Libertad, 10ª temporada al aire por Radio Universidad. Este programa está íntegramente realizado por estudiantes en contexto de encierro de los centros universitarios, como el Centro Alma de la Unidad 52 de Azul, Centro Rodolfo Walsh de la Unidad 2 de Sierra Chica y Centro Manuel Belgrano de la Unidad 38 de Sierra Chica. Una humedad tremenda en este lunes gris 31 de julio, pero la tarde está especial para que te quedes escuchando Telarañas hasta las 16 horas. Sí, porque hoy tenemos un programa muy especial. Hicimos una entrevista con Azucena Racosta. Ella es periodista, docente en el Instituto Universitario Nacional Madres de Plaza de Mayo. Además es secretaria académica de la Maestría en Comunicación y Criminología Mediática y de la Maestría en Periodismo Político y Medios Masivos de Comunicación en la Universidad Nacional de La Plata. Vamos a hablar con ella sobre la ley de medios y el poder que ejercen algunos medios de comunicación, sobre todo de cómo construyen sentido relacionado con la cárcel y cómo también las cárceles intervienen en la sociedad a través de los medios, realizando diversas actividades comunicativas como por ejemplo lo hacemos nosotros en Telarañas. Además, los compañeros de La Vidriera del Rock nos van a presentar a Él mató a un policía motorizado, otra banda con nombre curioso, que surgió en 2003 en La Plata y se caracteriza por combinar géneros como el punk rock con el noise rock y el pop, logrando un sonido de guitarras fuertemente distorsionadas con sonidos estridentes. Para la sección PC sobre el final del programa, los compañeros nos van a presentar el taller de inglés de la Unidad 2 de Sierra Chica a cargo del compañero Guillermo, estudiante de licenciatura en Antropología Social y licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales. Comenzó con el dictado de este taller en el año 2017 acompañando a la docente Noelia Ojeda, quien ingresaba al aula a dictar inglés 1 de la carrera de Comunicación Social. Hoy Guillermo nos va a contar cómo es la propuesta de este taller y en qué consiste acercarles el conocimiento del inglés a las personas privadas de libertad. Ahora les doy paso a los compañeros de La Vidriera del Rock y enseguida arrancamos el primer bloque de Telarañas. Dale. Hay voces que hablan. Hay voces que dicen. Telarañas. El mensaje nos hace libres. Programa de educación en contextos de encierro. Facultad de Ciencias Sociales UNICEN. Ya comienza La Vidriera del Rock. El espacio musical para dar a conocer nuevas voces del rock nacional. Escúchalo en Telarañas. Hola fanáticos de la música. Hola Ale, hola compañeros, bienvenidos a todos a esta nueva edición de La Vidriera del Rock. Acomódense y prepárense para escuchar a nuestra banda de hoy. Él mató a un policía motorizado. Hola gente bella, hola Héctor. Esta banda de indie rock con origen en la ciudad de La Plata en el 2003 combina el punk rock con el noisy rock y el noisy pop, logrando un sonido de guitarras fuertemente distorsionadas. Entre las influencias del grupo se cuentan los Pixies, Ramones, Weezer, Sonic Youth y The Velvet Underground. La banda está integrada por Santiago C. Motorizado Barrio Nuevo, en bajo y voz, Guillermo Willy, Doctora Muerte Ruiz Díaz, en batería, Manuel Pantro Puto Sánchez Viamonte, en guitarra, Gustavo Niño Elefante Monsalvo, en guitarra, y Agustín Chatrán Space Off, en teclados. Todo comenzó cuando sus miembros, Willy y Santiago Motorizado, iban a la secundaria donde se conocieron. Manuel tenía una banda y me invitó a tocar. Fuimos armando temas propios, llamamos a Willy y después vino Gustavo. Medio como que fuimos pasando de banda en banda hasta que formamos esto. El primer tema que compuso Santiago fue Rock Espacial. Luego de editar su disco actual, homónimo en 2004, la banda se propuso realizar
una trilogía de EP dedicados respectivamente al nacimiento, la vida y la muerte. Ustedes se preguntarán por el nombre de la banda. En una entrevista para una página web, la banda comenta acerca de su nombre. Santiago decía: elegimos un nombre que no sea típico para salir del molde. Es un chiste para reírnos de esos típicos nombres de artistas o bandas. Estábamos en una fiesta y Manuel contaba: estábamos medio al pedo y teníamos algunos otros nombres como ¿querías un milagro, John? Y te presento al FBI, que es una frase de Duro de Matar. Ese día estábamos mirando una película medio trucha y salió un subtítulo que decía: él mató un policía motorizado. Y dijimos: venga. La trilogía la editan entre el año 2005 y el 2008. En 2005, Él mató a un policía motorizado, lanzó el primer EP, Navidad de Reserva, y en 2008 el segundo, 1 millón de euros, culminando el año presentándose en el Festival Bue. Finalmente, la culminación de la trilogía llegó con Día de los Muertos en el 2008, debutando así en Europa en el Festival Primavera Sound de Barcelona, España, en su edición del año 2010, con una presentación muy bien recibida. Volvieron en el año 2011 con el nuevo Magnetismo, un disco recopilatorio que compila canciones de su primer disco y de la trilogía completa. El 28 de noviembre de 2012 salió a la luz su segundo disco de estudio, La Dinastía Scorpio, con gran recibimiento por parte de la prensa y el público, llegando a ser el álbum más exitoso de la banda hasta ese momento. Este disco incorporó a Chatrán Chatrán como nuevo miembro de la banda en teclados. De este disco se desprenden clásicos como Más o menos bien, llegando a ser la canción más conocida de la banda en su momento, y Chica de Oro. Entre 2012 y 2015 visitaron numerosos países, principalmente España, en muchas ocasiones, obteniendo un gran éxito en el país, editando discos y sencillos allí como en Estados Unidos y en México también. El 14 de diciembre de 2015 se edita un EP llamado Violencia, presentándolo en Niceto Club. El 22 de junio de 2017 se lanzó La Síntesis O'Connor, grabado en los estudios Sonic Ranch en Texas, Estados Unidos, entre enero y febrero del mismo año. El álbum fue nominado a Mejor Álbum de Rock en los premios Grammy Latinos del año 2018. La banda promocionó el álbum con giras extensas en América y en Europa y varios festivales. En el 2008 llegan al Festival Vive Latino en México y debutan en el Cosquín Rock. En diciembre del 2019, la banda publica el álbum La Otra Dimensión, que consta de 9 canciones editadas por Sony Music. Este lanzamiento fue presentado oficialmente el 14 de diciembre en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas ante unas 10.000 personas con sold out, siendo este el recital más convocante de la banda en su historia hasta ese momento. Finalmente, después de casi 2 años, la banda vuelve a tocar el 18 de diciembre de 2021 en el Geva con un sold out repleto. En 2022 reprograman la gira que tenían pautada para 2 años atrás, incluidos los festivales Lollapalooza de Argentina, Pol Norte de México, Asunciónico de Paraguay, Estéreo Picnic de Colombia y otros recitales más. Viviendo hoy una época de cosechar todo lo hecho en todo este tiempo. Suenan en todas las plataformas. Si escuchan más de Él mató a un policía motorizado, no podrán dejar de hacerlo. Sus temas los podrán escuchar en YouTube, Instagram, Spotify, Apple Music y Facebook como @Él mató un policía motorizado. Si vivís una situación de violencia de género, podés acercarte a la Dirección de Políticas de Género. San Martín, 1106. Teléfono 417400. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Municipalidad de Olavarría. Telarañas, 10 años en el aire, 10 años junto a vos. Así pasaba la vidriera del rock
con la música de El Matón Policía Motorizado, banda que nos va a acompañar durante todo el programa. Vamos a ir escuchando su música en los cortes. Ahora presentamos a Azucena Racosta, que nos va a contar todo lo referido a la ley de medios, qué es el derecho a la comunicación y dónde se enmarca legalmente. La escuchamos. Envíanos tus WhatsApp. 2284-640-469. Te leemos y te escuchamos. Buenas tardes. Hoy nos acompaña Azucena Racosta, periodista, docente universitaria en el Instituto Universitario Nacional Madres de Plaza de Mayo. Además, es secretaria académica de la Maestría en Comunicación y Criminología Mediática y de la Maestría en Periodismo Político y Medios Masivos de Comunicación, ambas de la Universidad Nacional de La Plata. Te damos la bienvenida y te agradecemos mucho por compartir este ratito con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes. Para mí es realmente un placer. ¿Podés contarnos qué es el derecho a la comunicación y dónde se enmarca? Bueno, desde mi punto de vista, el derecho a la comunicación, como todos los derechos, tiene que ver en estos tiempos no solo con lo que constitucionalmente tenemos como apoyo, sino yo tengo claro que el derecho es lucha y el derecho a la comunicación es una lucha de las más feroces en los últimos tiempos. Siempre lo ha sido porque la comunicación ha estado hegemonizada por los poderes económicos financieros históricamente. Entonces, la comunicación del pueblo, la comunicación de las mayorías, la comunicación de los marginados, de las marginadas, de las mayorías populares, ha sido una lucha constante, digamos. Si bien hay muchos enunciados, como el de la libertad de prensa, como, bueno, sabemos que, y hoy creo que está más claro que nunca, que la comunicación, el derecho a la comunicación está en disputa. Los medios masivos de comunicación están en manos de los grupos económicos de poder, como anteriormente estaban en manos de las familias adineradas, ¿no? Los Mitre, por ejemplo, familias oligárquicas que también disponían qué sector social y político hacían uso de esos medios masivos de comunicación. Los pueblos y sus luchas tienen que incluir en ellas la comunicación. Entonces, allí aparecemos nosotros, por ejemplo, ¿no? Con medios que dan cuenta de la realidad de nuestra gente. Estamos obviamente en minoría, hay mucho para decir de estos medios, si responden o no responden realmente al sector al que le queremos, el que quiere tomar la voz, porque también el poder es como un tragamonedas, y en ese tragamonedas también se ha tragado a lo que se dio en llamar en algún momento los medios comunitarios o los medios alternativos, que a mí me hace mucho ruido esa palabra, porque me pregunto, ¿alternativo a qué? ¿No? En realidad, cuando nosotros creamos un medio para tener voz, es un medio de comunicación que habla desde sus entrañas, habla desde sus luchas, habla desde la construcción de sus verdades. Entonces no es alternativo a nada, digamos, y va a ser un medio que va a confrontar con los medios hegemónicos, con los medios del poder, que nos definen de un modo totalmente distinto a los sectores populares, ¿no? El modo siempre es peyorativo, el modo siempre es estigmatizante. Bueno, digo, para sintetizar lo que quiero decir, lo que tenemos que tener en claro es que la comunicación es uno de los elementos que está en disputa en este formato, ¿no? Ahora, como vos decís, Azucena, por ahí para evitar que se monopolicen esas voces y para que haya diversidad y pluralidad de la misma, allá por el 2009, si no me equivoco, salió la ley de medios como para mediar entre todo esto y organizar un poquito esa pluralidad de voces. ¿Nos podés contar de qué se trata esa ley de medios? Mira, yo me voy a tomar el atrevimiento de ser crítica, ¿no? Argentina no es antimonopólica constitucionalmente, por lo tanto era muy difícil una ley que plantee democratizar los monopolios, en este caso los monopolios de medios. Entonces, desde mi punto de vista,
en las luchas populares, o construís medios que realmente respondan a los intereses de los pueblos en lucha, o expropiás los medios monopólicos. Pero no hemos... Fíjate que la ley pasó por un montón de instancias, llegó a la Corte Suprema y nunca se pudo democratizar, ¿no? Nunca se democratizaron los medios. Ahí hay para mí, como un error de concepción, ¿no? Yo siempre pensé que si vos querés democratizar los medios, hay que expropiarlos. Es casi imposible lograrlo desde una ley. Ustedes mejor que nadie saben, porque están privados de libertad y privadas de libertad, que una ley no garantiza absolutamente nada. ¿Cuántas leyes en la vida de ustedes, en la vida cotidiana de ustedes, se viola sistemáticamente? Bueno, la ley de medios pasa un poco lo mismo, ¿no? Depende de la decisión política que se tenga. En Argentina, o como en muchísimos países, se violan los pactos internacionales de derechos humanos, que hay una cantidad enorme de acuerdos y pactos internacionales que en la Argentina tienen rango constitucional y sin embargo se violan sistemáticamente. Seguimos teniendo muertos, torturados, nadie da cuenta de las muertes en contextos de encierro, de que son claramente crímenes de Estado, como lo fueron siempre, porque las personas privadas de libertad están bajo custodia del Estado. Por lo tanto, o por negligencia, o por negligencia en la salud, o por violencia, son muertes, y son muertes que comete el Estado por no asistir a las personas que tiene bajo su custodia, como la ley dice. Y en los medios es algo parecido, o sea, las leyes están, pero se violan sistemáticamente. Entonces, cuando hablamos de la voz de los pueblos, de la voz de los oprimidos, de la voz de los que menos tienen, de la voz de los explotados, y bueno, seremos nosotros quienes pertenecemos a ese campo popular, los que tengamos que pensar los medios para difundir nuestras voces, para difundir nuestras realidades, ¿no? Y allí, bueno, es un largo tema porque Argentina tiene muchísimas radios que se dicen mal llamadas para mí alternativas o comunitarias, pero donde no está el pueblo hablando, no está la gente hablando. Y la más de las veces se intenta imitar a los medios hegemónicos, a los medios del poder, a los medios de los grupos económicos. De hecho, muchísimos medios bajan materiales de los grupos económicos en esas radios. Entonces no hay una construcción real que responda a las necesidades de los sectores populares y que replique las luchas que estos sectores llevan adelante. La más de las veces se trata de imitar la hegemonía, no de confrontarla o de romperla, ¿no? Y de ganar ese terreno. Pero respecto a esto que decís y hacer crítica, nosotros lo vemos de ese lado también, pero ¿vos crees que es posible que terminemos de desconstruirnos nosotros cuando decimos que nuestra voz es independiente? Y por ahí muchas veces para hacer un programa de radio copiamos muchas de esas cosas, como decís vos, de esos medios hegemónicos, a la manera de transmitir o quizás a la manera de expresarnos, o quizás muchas veces nos autocensuramos en expresar cosas que sabemos que por ahí nos pueden traer alguna problemática mayor. ¿Vos crees que es posible que en algún momento logremos ser lo más sinceros posible o realmente dar un mensaje limpio sin que esos medios nos capten o entre comillas nos repriman nuestro pensamiento un poco? Lo que pasa es que la decisión es una decisión política de cuando hablamos de política hablamos de cada acción humana, ¿no? No estamos hablando de política partidaria, estamos hablando de política, o sea, ustedes han tomado una decisión que es política al hacer radio, como es una decisión política trabajar acá y no allá, como es una decisión política criar de esta manera y no de otra a los hijos, ¿no? Toda acción humana es política. Y entonces, antes de construir un medio de comunicación que le dé voz a los que no tienen voz, como decimos usualmente, que represente a los más necesitados, a los más golpeados, a los más explotados, que
somos lamentablemente la mayoría de los pueblos, hay que tomar una decisión política, digamos. Y si realmente vamos a ser honestos con eso y vamos a decir qué es lo que está ocurriendo en el sector que está hablando o al que le damos la voz, y bueno, como dije al principio, la comunicación es lucha, como el derecho y como digamos, hoy el derecho y la comunicación son dos herramientas poderosísimas del poder. Entonces, mal voy a darle la voz a los que no tienen voz cuando trato de imitar a la voz de quien me oprime, para no decir el enemigo, ¿no? Entonces, hay que tomar una decisión política previa. ¿Para qué voy a construir este medio? ¿Con qué voces lo voy a completar? ¿A quiénes les voy a hablar? ¿Y qué es lo que les quiero decir? ¿Y qué quiero lograr con este medio de comunicación? ¿Cuál es mi objetivo con este medio de comunicación? ¿Cuál es mi objetivo para los sectores oprimidos, ¿no? Nosotros no estamos en esas instancias de pensar, bueno, cómo nos vamos a comunicar con la gente, ¿no? Con la sociedad o con nuestro pueblo. Nosotros que sufrimos tanto, que padecemos tanto, que vivimos en el encierro o lo que ustedes quieran plantearle a la gente, ¿no? Porque tal vez, si no, uno termina dando un mensaje erróneo, ¿no? Y termina contando cómo vive el 1% de las personas privadas de libertad y no da cuenta de cómo es la vida del 100% de las personas privadas de libertad. Yo no los he escuchado, simplemente digo, hablo de las personas privadas de libertad porque es lo que nos une en este momento, ¿no? Nosotros teníamos claro eso cuando fundamos Radio La Cantora, digamos. Radio La Cantora, en el momento en que surge Radio La Cantora, las personas privadas de libertad no tenían voz, ni en la Argentina ni en muchísimos lugares de América Latina, y yo diría, hemos rastreado y no hemos encontrado un proyecto similar. Ahora, teníamos claro que iba a ser la voz de las personas privadas de libertad, que no iba a estar, en nuestra radio no iba a estar atravesada por nada que no sea las personas privadas de libertad. Y eso implicaba una lucha poderosa, ¿no? Y a veces enfrentarse a cosas que no estaban tan buenas, pero sí éramos fieles a lo que la radio tenía que llevar adelante, que era darle voz a los que no tenían voz. Azucena, nos comentabas acerca de la ley de medios, ¿no? Y surge la pregunta, ¿es una decisión política que hoy por hoy los grandes medios solo vendan violencia y exijan castigos? Claro, son decisiones políticas. Los medios masivos de comunicación están en manos de grupos económicos de poder. Cuando hablamos de grupos económicos de poder, no son grupos solamente que están en Argentina, son grupos económicos de poder. Estamos hablando del poder económico financiero puro y duro a nivel mundial. De hecho, cuando uno ve el mapa de medios, ve el grupo Cisneros, ve el grupo Clarín, ve O Globo en Brasil. Y cuando uno ve esos grupos económicos que tienen en sus manos los grandes medios de comunicación, radios, diarios, revistas, canales de televisión, etcétera, es como una malla, una red a nivel mundial en donde no solamente hay medios masivos de comunicación, sino que también hay petroleras, hay empresas de comunicaciones, bueno, ahí está el poder financiero. Y esos medios responden a ese poder económico financiero mundial. ¿Qué necesitan esos medios económicos, ese poder económico? Y bueno, necesitan hoy día, pareciera ser, relatos que tienen que ver con la violencia, ¿no? ¿Y con qué tiene que ver esto? Vamos a hablar de estas últimas décadas, ¿no? Lo que estamos viendo es que hay un relato altamente virulento, un relato en los medios altamente virulento, donde se instala toda una idea de inseguridad que impacta
de modo negativo en la sociedad, porque hay miedo, hay temor, hay terror, se instala esa idea de que te matan por nada, de que la vida no les importa, de que corres riesgo todo el tiempo. Y entonces eso empieza a generar un mercado, que es el mercado de la seguridad, entre comillas, en donde cada persona en esta sociedad no solo tiene un teléfono celular, donde tiene las alarmas, donde tiene el recorrido que va haciendo por la calle y que es controlado por algún familiar, sino que además esa familia, aparte de tener un celular cada uno, tienen cámaras en su casa, tienen alarmas. Ustedes piensen todo lo que compra una sola persona para su propia seguridad frente al relato de los medios que te meten tanto miedo. Eso es un enorme negocio. Ni hablar de la gente que se arma, que adhiere al uso de las pistolas Taser, de los autos blindados, bueno, según el estrato social, pero incluso hasta el más humilde hoy está enrejado. Yo digo que no hubo nunca, que los herreros se deben haber llenado de guita en las últimas décadas porque estamos en un mundo enrejado. Ustedes están viviendo en unidades carcelarias, pero el resto de la sociedad se enreja solo, ¿sí? Yo pongo siempre el ejemplo de lo que ocurrió en La Plata con la inundación. Hay gente que murió porque tenía toda su casa enrejada y no pudo salir. Se le inundó la casa adentro y no podía romper la reja para poder salir afuera, para poder escapar de la inundación. Esto es un pequeñísimo ejemplo, ¿sí?, de cómo este poder económico financiero mundial que tiene en sus manos los medios masivos de comunicación construyen un relato para instalar determinadas ideas, hacer que las sociedades entren en pánico, que consuman, que gasten cuestiones para la seguridad, pero también para que terminen votando. Ustedes no olviden que hay un avance feroz del fascismo a nivel mundial, ¿no? Entonces, frente a las elecciones en nuestros países, estamos frente al riesgo de que avance el fascismo, ¿no? ¿Y qué implica el fascismo? Bueno, ya tenemos en la Argentina penas perpetuas que van de entre 35 y 50 años de prisión. Y relacionen lo comunicacional con Bloomberg. ¿Se acuerdan, los que no son tan jóvenes, de lo que fue la campaña de Bloomberg? Las marchas, todos los medios de comunicación del poder dándole aire a ese señor que logró hacer marchas multitudinarias diciendo que estábamos en peligro y que te mataban por nada, y eso dejó como saldo que hoy una persona pueda ser condenada a 50 años de prisión, que como decimos nosotros es una pena de muerte encubierta. Pena de muerte que no se puede sancionar por ley en la Argentina porque alguna vez existió esa ley de la pena de muerte en la Argentina y fue derogada. Entonces no pueden hacer otra ley para que nos condenen a muerte, pero nos condenan a muerte, una muerte en vida, que es mucho peor que te manden a la horca. Es muchísimo peor que vayas a la silla eléctrica, porque es una condena de por vida que la tenés que sufrir día a día durante 35, 40 o 50 años. Esa idea de peligro, de que la sociedad está en peligro, la logran, la logra esta herramienta tan poderosa de penetración que son los medios masivos de comunicación. Después está todo lo demás, ¿no? Después está el partido judicial, después está... pero sí, la comunicación es una herramienta poderosísima y responde al poder económico mundial, al poder económico financiero. Un poder económico financiero que ya no necesita a los seres humanos, ya no necesita mano de obra, digamos, ¿no? Ya no pasa lo que ocurría cuando las cárceles se construían para preservar la mano de obra que iba a necesitar luego algún explotador. Entonces, cuando se salía de la cárcel, se iba a la fábrica a trabajar por 2 pesos. Ahora ya no necesitan mano de obra, porque ya no hay fábricas y porque además tienen una idea de que hay gran parte de la humanidad sobra, ¿no? Y uno se pregunta, ¿sobra o es que el 2% de la humanidad tiene toda la riqueza y el resto estamos en la lona? Entonces,
En realidad hay un sector al que al que tiene todo el poder, que no le interesa porque dicen que, aparte el argumento es tremendo, ¿no? Es que no, el planeta no tiene comida para todos. Entonces, hoy estamos parados frente a las cárceles concretas, que además es la fábrica esa la fábrica donde se hacían los tornillos, la fábrica donde se hacían los ladrillos, la fábrica donde se hacían los automóviles o lo que fuere, las heladeras, lo que sea, hoy ya no las va a necesitar. Esas manos ya no son necesarias para el capitalismo salvaje. Entonces, ¿a dónde van? Y van a lo que Zygmunt Bauman decía, el sistema las convierte en residuos humanos. Humanos que somos descartables para el poder. Zygmunt Bauman decía, crea la categoría de residuos humanos y categoriza a las cárceles como el vertedero de los residuos humanos de este sistema capitalista. Pero no solo las cárceles que tienen las de muro donde están ustedes, también construyen las cárceles a cielo abierto, que son las de este lado del muro, en donde los seres humanos viven en una precariedad enorme, donde no tienen asistencia sanitaria como corresponde, donde no tienen un techo como corresponde, donde no hay trabajo, donde no es que no quieran trabajar como dicen muchos, sino que no hay trabajo digno. Entonces, los medios son un instrumento poderosísimo para instalar ideas nefastas que tienen que ver con que los pobres son todos delincuentes, los mapuches son peligrosos, porque aparte reclaman su tierra, que los pibes jóvenes o los adolescentes te matan por nada, y eso se va penetrando, ¿no? Y hay una sociedad también que consume todo el tiempo violencia, ¿no? Como que se regocija en su propia violencia, en la violencia que todos los seres humanos tenemos, pero que depende, bueno, pensar qué hacemos con esa violencia. Violencia tenemos todos, pero bueno, ¿qué hacemos con esa violencia, no? Y yo me asusto a veces cuando las doñas me dicen, uno entra a una casa y el televisor está prendido y digo, ¿pero lo mirás? No, pero me hace compañía. Y yo siempre digo, ay, qué compañía terrible la del televisor, porque aunque uno no se esté dando cuenta que está haciendo las cosas de la casa o lo que fuere, ese relato tan violento de los medios se va calando en nuestras cabezas, ¿no? Y uno no se da cuenta después cómo termina repitiendo lo que los medios dicen, ¿no? Por ejemplo, tratar a un niño de 13 años de psicópata, de asesino, y uno dice, pero a ver, ¿cómo llegamos a decir que un niño de 13 años es un asesino, psicópata, sin que la sociedad adulta se pregunte qué hicimos nosotros con ese niño, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos los adultos, la sociedad adulta, con ese niño que pareciera ser que llegó a matar, ¿no? Bueno, te queríamos preguntar, bueno, pedir que nos cuentes un poquito, ya hablaste, pero queremos que hables un poquito más sobre La Cantora, por favor. Bueno, Radio La Cantora surge tal vez de una necesidad personal, y me acompaña en esa cuestión una compañera que también había sido indirectamente afectada por el muro, ¿no? Yo pasaba, siempre cuento lo mismo, pasaba cuando regresé de mi exilio a Bahía Blanca, pasaba por la ruta y veía la cárcel, la unidad 4, donde había estado mi padre, y atrás de eso estaba la escuelita, que fue el campo de concentración del 5º Cuerpo de Ejército, donde había estado mi hermano. También en Floresta había estado mi compañero, entonces me hacía ruido ese techo que veía todos los días. Y ya estábamos en democracia hacía varios años, y de la cárcel no se decía nada. Entonces un día, hablando con esta compañera, le pregunto, yo hacía radio, ¿no? Y se hablaba ya de derechos humanos, y yo me preguntaba, un día me pregunté, ¿dónde está el aparato represivo de la dictadura? Porque parecía que el 10 de diciembre, cuando Alfonsín asume el gobierno, entre el 9 y el 10 de diciembre se había desaparecido el aparato represivo. Y yo no me lo podía creer eso.
realmente. Entonces decidimos ir a buscarlo y cuando lo fuimos a buscar empezamos a pensar que tenía que ser desde el lugar de las personas privadas de la libertad y cómo era llegar, cómo íbamos a llegar a las personas privadas de libertad. Y tardamos como 2 años en ingresar, en tomar contacto con las primeras personas privadas de libertad, porque sí teníamos ganas sabíamos que no podíamos ir a pedirle ni autorización al gobierno ni al carcelero. O sea, si queríamos bucear la verdad y encontrar la palabra de las personas privadas de libertad, lo teníamos que hacer a partir de ellos. Así que tardamos como 2 años en lograr consolidar los primeros contactos, hicimos un montón de pavadas en el medio, que algunas daban resultado y la mayoría no, hasta que logramos ingresar a partir de las personas privadas de libertad. Y bueno, ahí empezó todo un proceso que de aquella primera pregunta que se contestó rápidamente, porque veíamos gente castigada, veíamos gente enferma, sin asistencia sanitaria, también vimos gente que salía muerta de los contextos de encierro. Entonces dijimos, bueno, no es tan difícil, el aparato represivo sigue acá, nadie lo ha desmantelado aún. Pero dimos cuenta de esa situación, pero además no nos podíamos ir porque habíamos encontrado una respuesta, sino que ya teníamos relación con muchas personas privadas de libertad, hombres y mujeres, que veíamos que querían hablar, que querían... Y bueno, la decisión política fue romper el muro, y el muro lo rompimos con la voz. Cuando ya pudimos responder el primer interrogante que teníamos, que era dónde estaba el aparato represivo de la dictadura, y lo encontramos en los contextos de encierro, prácticamente intacto, no pudimos quedarnos solamente con esa respuesta. Ya teníamos mucha relación con distintos grupos de personas privadas de libertad, y lo que emergió de los diálogos y de las charlas y de las luchas que comenzamos a librar con las personas privadas de libertad, uno de los emergentes fue la radio, y que fue prácticamente el más fuerte. Nosotros no sabíamos que íbamos a ser el primer medio de comunicación producido en un contexto de encierro, y no solo en la Argentina. No hubo nunca otro medio de comunicación que además perdurara en el tiempo y que además diera cuenta de las injusticias, de los padecimientos y también de los sueños de las personas privadas de libertad. Así que trabajamos un montón. En Radio La Cantora se habló de todo, ¿no? De todo. La verdad que obviamente que tuvimos que ser muy creativos, porque en aquellos años los teléfonos eran públicos en los pabellones y había que hacer cola y había que pedir permisos y todo eso. Así que ingresábamos reporters, que eran unos grabadores pequeños para cassette, y llegó un momento en que era más peligroso tener un grabador y un cassette que una faca adentro del pabellón. Los compañeros y las compañeras, eso es la maravilla que se produce cuando uno toma la voz. La primera represión que sufre Radio La Cantora fue una represión feroz, donde un grupo bastante importante de compañeras y compañeros fueron trasladados, golpeados, terminaron con huesos quebrados. Es decir, por eso la comunicación no es poca cosa, digamos. Hacer uso de la voz propia no es tan fácil. Y bueno, yo confieso que en ese momento me puse a llorar y dije, soy responsable de esta barbaridad. Pero ya en ese tiempo habíamos logrado armar como una suerte de movimiento, incluyendo a los familiares. De hecho, nosotras estábamos en los barrios donde estaban los familiares, habíamos armado como unos dispositivos donde hacíamos ollas populares, donde hacíamos discusiones y hacíamos la radio también, discutíamos sobre la realidad social, sobre qué era ser familiar de prisionizadas y prisionizados, cómo era nuestra vida cotidiana, el trabajo, la falta de trabajo, el tema de las adicciones. Bueno, no nos queríamos ver luchar contra todos los flagelos que había, sobre todo porque lo primero que vimos cuando entramos a la cárcel eran chicos muy jóvenes, era gente muy joven, gente de entre 18 y 25 años, en su mayoría, y decíamos, pero están encarcelando
O sea, nuestra generación la habían destruido con la desaparición, con la muerte, pero a esta generación que viene la están encarcelando. Y entonces, como ya estábamos muy metidos en una suerte de movimiento con familiares y demás, empezamos a buscar a los compañeros y a las compañeras en las cárceles de toda la provincia. Los fuimos encontrando, los encontramos muy mal. Yo lloraba todos los días y bueno, caminando con los familiares de acá para allá, y ahí yo le digo a la compañera, a Vivi, que era quien caminaba conmigo del muro para afuera, bueno, acá se terminó, este es el límite. Para sorpresa nuestra, los compañeros y las compañeras que estaban hechos hilachas, pobre, nos dijeron que nosotras no podíamos hacer eso, que ese proyecto era de ellos y que había que seguir, que a ellos los iban a golpear igual por cualquier otra cosa, y que este proyecto era de ellos y que es el proyecto que les hacía soñar realmente con la libertad y pelear por ella. Y bueno, y así fue que continuamos y continuamos buscando maneras creativas de poder grabar, de poder sacar el material, de poder, bueno, qué sé yo, son muchos años, imagínense, estoy hablando desde el año 90 y empezamos en el 91, salimos al aire por primera vez en el 93, en la primera radio que nos prestó la antena. Al poco tiempo hubo otra radio, nos prestaban minutos, hasta que era tan contundente todo que nos empezaron a dar una hora, nos prestaban la antena una hora para salir al aire, y llegó un momento en que, para sorpresa nuestra, Radio La Cantora se difundía alrededor de 60 radios, 60 antenas de todo el país, y nos copiaban de otros países también. Y después se creó un movimiento muy grande porque 10 años después de la fundación me llaman a mí de la universidad, y yo lo consulto con los compañeros y las compañeras de La Cantora. Digo, mire, me llamaron de la Facultad de Periodismo de La Plata, yo no vivía en La Plata, ¿qué hacemos? Y los compañeros y las compañeras me dijeron, tenés que ir a la universidad a poner nuestra voz en la universidad. Y yo llegué acá con ese mandato que creo que lo sigo cumpliendo. Yo estoy en la universidad por mandato de mis compañeros y mis compañeras, poniendo la voz de las personas privadas de la libertad en el mundo académico, denunciando lo que hay que denunciar, discutiendo lo que hay que discutir y luchando contra lo que hay que luchar. Tantos años de esto me convirtió en abolicionista de la cultura represiva. No creo que nada bueno surja del contexto de encierro. No creo ya a esta altura, cuando me invitan a dialogar sobre el mejoramiento de las condiciones de detención, en 40 años, imagínense chicos, 30 y pico de años, que no creo que se pueda mejorar nada, porque nunca vi que se mejorara nada. Siempre vi gente sufriendo, gente muriendo, familias destrozadas, así que no, lo único que quiero es romper el muro. Y bueno, la universidad nos permitió también, cuando empecé a conocer cuál era el mecanismo universitario, comenzamos a armar proyectos de extensión universitaria, y es mucha gente de la Universidad de La Plata y también de la UBA, que militaban fuertemente con nosotros, y bueno, se amplió no solo a la radio, sino que desde la Cantora y de los proyectos de la Cantora en la universidad, o sea, parecíamos como de la universidad. Se hizo de todo. Bueno, fundamos un taller que para ustedes es un taller hoy muy conocido, pero lo fundamos nosotros y le pusimos ese nombre en ese momento, que fue alfabetización jurídica. Y que hoy ya se da como algo, ay, ¿qué ibas a hacer? Alfabetización jurídica. Bueno, y en ese momento nos decían, ¿qué es eso? Bueno, no, hay que enseñarle, hay que alfabetizar a los compañeros y las compañeras para que sepan hacer un habeas corpus, para que sepan leer su causa, bueno, hicimos alfabetización jurídica, hicimos talleres de radio, de cine, de teatro, y miren, hasta musicoterapia hicimos en aquellos años, todo lo que nos sirviera para alivianar el peso de los compañeros y las compañeras y agudizar la voz. Y también, bueno, eso nos obligó a tener un ala jurídica y empezar a golpear la puerta de los tribunales por los compañeros y las compañeras. Aprendimos un montón de esa experiencia, de ir a pelear por la libertad de las personas, entonces eso nos obligaba a conocer cómo se llevaba adelante una causa. Y nuestro objetivo siempre, lo que nos mantuvo, fue el sueño de libertad, ¿no? O sea, no poder comprender en tantos años, no poder
meter en nuestra cabeza durante tantos años que era posible la vida de un hombre o de una mujer que estaban enjaulados. Y entonces nuestro objetivo fue siempre romper la reja de la jaula, ¿no? Bueno, eso es una síntesis muy apretada de lo que, todo lo que surgió desde Radio La Cantora. Bueno, Susana, queremos, bueno, principalmente agradecerte por tu tiempo y por todas las cosas que nos contaste. La verdad que es muy interesante para nosotros dentro del contexto poder tener una voz de tanta experiencia. Y para cerrar, nos gustaría que nos des una pequeña reflexión sobre lo que significa, ¿no? Ser comunicador, ya que todos acá apuntamos al día de mañana a convertirnos en comunicadores. Una pequeña reflexión sobre la profesión. Bueno, yo me asumo, más allá de que trabajé muchísimos años en los medios masivos de comunicación y con mi rol como periodista, siempre trabajé desde el mismo lugar, siempre mi voz fue la voz de los sectores populares en los medios que trabajara, y trabajé en medios importantes en su momento. Me considero, y es como me gusta definirme, una comunicadora popular, darle voz a los que no la tienen y ser fiel a la mirada que nosotros tenemos, ¿sí? Ser fiel a la mirada que nosotros tenemos y pensar siempre cuál debe ser nuestro rol como comunicadores, para quién trabajamos. Eso es fundamental, ¿no? Es decir, qué es lo que elegimos trabajar, para qué lo hacemos y para quiénes lo hacemos, porque ahí está el secreto. ¿Lo hacemos para mejorar las condiciones de nuestro pueblo, de nuestro país, o lo hacemos para mejorar las condiciones del poder hegemónico, ¿no? Del poder económico financiero real? Y esta es una decisión que hay que tomar de antemano. Quienes nos criminaliza, quienes nos prisioniza en masa, o sea, esta prisionización masiva que hay en nuestros países últimamente, estas cárceles que corremos el riesgo de que se generalicen como las cárceles de Bukele, de El Salvador, donde son cárceles que son jaulas de criaderos de gallina, parecen, la gente no tiene ni colchones y están en el medio del campo con un aislamiento absoluto. Bueno, son las cárceles que está pensando el poder real para nuestros pueblos. Entonces uno tiene que tener en claro, como comunicador o como comunicadora, dónde se para quién está trabajando. Y cuando digo para quién está trabajando, no digo por la renta, no digo por el pago, digo para quién está trabajando. ¿A dónde está aportando? ¿Está aportando para que nos sigan dominando y para que nos sigan prisionizando, o está aportando para voltear esas leyes que son nefastas para nuestra gente, esas prácticas abusivas, represivas, que están no solo matando a nuestra gente físicamente, sino que las está destruyendo psicológicamente y con ellos a sus familias? Digo, uno tiene que hacerse todas esas preguntas a la hora de agarrar un micrófono. También el hecho de que el periodismo no esté matriculado, como el médico o el abogado, hace que cualquiera pueda agarrar un micrófono en los medios masivos de comunicación y al periodista lo pueda reemplazar una modelo, por ejemplo, ¿no? Que va a repetir lo que el productor le dice o lo que el medio le dice. Alguien que se para ahí que no tiene patria, no tiene familia, no tiene nada, lo único que hace es recibir pingües salarios para poder hacer el trabajo sucio que el poder quiere. Yo siempre le digo a mis alumnos, siempre lo dije, que nosotros no somos inocentes, los periodistas y las periodistas, que un micrófono o una cámara es igual o peor que un arma de fuego. Nosotros podemos salir a matar con eso, porque al destruirle la vida a una persona o a un grupo de personas o a un colectivo, como por ejemplo, pongo el ejemplo, ¿no? Los medios ahora hablan de la RAM del pueblo mapuche, y fíjense qué loco, ¿no? Bullrich ya empezó a decir a partir de esos relatos que no son inocentes, y no, ella no lo empezó a decir porque lo escuchó en la tele, sino porque es parte de ese poder del que hablo, que los mapuches son peligrosos. Y al mismo tiempo apareció en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, un seminario que analiza la peligrosidad del pueblo mapuche. Fíjense ustedes cómo se va construyendo esa red para que mañana, cuando eliminen
a los pueblos originarios todo el mundo naturaliza y no, eran peligrosos. Y eso se instala desde un micrófono. Miren la responsabilidad que tenemos los comunicadores. Azucena, te quiero volver a agradecer todo este grupo de trabajo que hacemos Telaraña, Voces en Libertad. Te agradecemos por tu tiempo, te agradecemos por esta entrevista. Fue una charla más que una entrevista enriquecedora, y seguramente nuestra audiencia también le va a agradar como lo hizo a nosotros. Así que gracias por tu tiempo. Te despedimos y ya te dejamos en libertad también a vos para seguir con tus actividades. No, muchísimas gracias a todos y a todas ustedes. Espero no haber sido muy desprolija en mi relato, pero suelo hablar así como pienso y siempre creo que estoy hablando con amigas y amigos, así que nada, espero que haber aportado un granito de arena para pensar la comunicación popular, la comunicación del pueblo que sufre, ¿no? Es decir, que seamos creativos, cómo comunicamos, qué comunicamos y cómo despertamos a nuestro pueblo para que no naturalice la violencia, para que no naturalicen cosas que no existen, pero que las termina naturalizando. Así que yo les agradezco infinitamente, soy yo la agradecida y bueno, nada, siempre me siento como en casa, la verdad. Muchas gracias, Azucena, muy claro el mensaje que nos compartiste, te mandamos un saludo enorme, gracias a los compañeros que realizaron la entrevista también. Ahora hacemos un corte, escuchamos la música de Él mató a un policía motorizado, así que no te vayas de Radio Universidad, que enseguida regresamos con más Telarañas, Voces en Libertad. Seguinos en Facebook, telarañas.voces en libertad. Limpiar la casa, cuidar a los niños y a las niñas no es solo mi responsabilidad. Tengo derecho al mismo salario por las mismas tareas. No opines sobre mi cuerpo. Yo tengo el control sobre mi dinero. Si digo no, es no. Dirección de Políticas de Género, teléfono 41 7400. Habrá que ceder, exigirse, existir y extinguir el ser que duele y ser sin doler. Municipalidad de Olavarría. Y ser sin doler. Telarañas, 10 años en el aire. Último segmento del programa y llegó el momento de la sección PC, donde vamos a charlar sobre el taller de inglés que se dicta en la Unidad 2 de Sierra Chica a cargo del compañero Guillermo, que se encuentra privado de libertad en la unidad y que se encarga de este taller desde 2017. Los compañeros de la sección PC lo presentan. Adelante. Entrá a nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale a la campanita y entérate de todo nuestro contenido. YouTube, Centro Cultural Itinerante, El Musguito. Telarañas te invita a escuchar la sección PC. Diferentes actividades que los y las estudiantes realizan en el marco del programa de educación en contexto de encierro. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos en nuestra sección PC, programa de educación en contextos de encierro. Hasta aquí les hemos presentado los talleres de extensión propuestos por el Centro Cultural Itinerante El Musguito. A partir de hoy comenzaremos a compartirles propuestas y actividades que surgen cuando algún compañero o compañera tiene un conocimiento previo que desea compartir. Si bien esta idea de compartir conocimiento es algo que los centros universitarios siempre realizaron y promovieron, la iniciativa se afianzó a partir de un taller denominado Bitácora, que buscaba descubrir saberes previos dentro de los centros universitarios para construir proyectos y propuestas. Desde aquí, los compañeros comienzan a gestionar y a construir propuestas mediante proyectos escritos que presentan tanto al Centro Cultural Itinerante El Musguito como a la Facultad de Ciencias Sociales para luego realizarlos en las aulas. Estoy junto a Nico y hoy les presentaremos el taller de inglés que se dicta actualmente en el Centro Universitario Rodolfo Walsh de la Unidad Penal número 2 de Sierra Chica. Hola Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes Gonza, ¿cómo estás? Quien se encarga de llevar adelante este taller es Guillermo. Es estudiante de la carrera de licenciatura en Antropología Social y de licenciatura en Comunicación Social de la FAXO.
Comenzó con el dictado de este taller en el año 2018, acompañando a la docente Noelia Ojeda, quien ingresaba al aula a dictar Inglés 1 de Comunicación Social. Además, nos cuenta que hoy la propuesta de este taller consiste en acercarles el conocimiento del idioma inglés a aquellos que desean participar del mismo. Los objetivos del taller son poder alcanzar los conocimientos requeridos para poder rendir las materias de inglés dentro de las facultades de Sociales y Derecho, y además que los estudiantes logren tener incorporado el inglés en su vida universitaria, así como tener las herramientas básicas en caso de necesitarlo en su vida a futuro. La metodología del taller es cursar una vez por semana, con trabajos prácticos que se realizan y conjunto a exámenes parciales para poder medir el nivel del alumno al momento de presentarse a rendir esta materia. Se utilizan apuntes muy completos, brindados por la cátedra. Estos apuntes están íntegramente en inglés, por lo cual Guillermo realiza una bajada al español para poder ayudar a los participantes a comprender las distintas unidades del programa. Guille nos cuenta cómo es el recibimiento de parte de los estudiantes. Lo escuchamos. Telarañas, voces en libertad. Los participantes del curso toman la enseñanza de parte mía como algo muy bueno, porque yo el nivel que pongo para poder explicarles es inicial y no lo hago al ritmo como lo hace un profesor universitario que da por sentado y sabido un montón de conocimientos que traen del secundario de la primaria, ya que los mismos han hecho ese secundario hace mucho tiempo y se han olvidado de lo que es la lengua extranjera y cuesta poner el chip del cerebro en otro idioma. Por lo tanto, lo que yo hago es llevar el nivel de inglés hacia el nivel de un principiante y lo toman bastante bien, por eso les resulta más fácil y prestan más atención. Telarañas, voces en libertad. Las dificultades que se presentan son el espacio físico, ya que al estar el aula llena de estudiantes, realizando distintas actividades en simultáneo, obliga a que el taller se dicte fuera del aula. Se utiliza un espacio donde en época invernal hace mucho frío y en verano mucho calor, sumado al ruido generado por las máquinas del taller. Otra dificultad es la ausencia de los alumnos por motivos personales o del servicio penitenciario. Particularmente yo participo del taller y me es muy útil para poder estudiar y capacitarme tanto personal como académicamente. Guille nos da un paneo pasando por todas las unidades del programa, realizando actividades y ejercicios, terminando con una puesta en común para que todos podamos aprender. La realidad es que se formó un buen grupo, ya que prestamos todos atención, realizamos preguntas, nos sacamos dudas y hay un ida y vuelta con él que le pone toda la onda para poder ayudarnos a adquirir más conocimientos sobre el idioma. Nos gustaría agradecer a Guillermo por la predisposición. Gracias por comprometerte con este taller y ayudar a que los pibes puedan tener nuevas herramientas. Así les presentamos junto a Nico este taller, su interesante propuesta, sus actores y el compromiso de aquellos que lo hacen posible. Con este taller les empezaremos a presentar las propuestas que presentan los alumnos a través del apoyo del Centro Cultural Itinerante del Mujito. Hasta aquí ha llegado nuestra sección del PC. Muchas gracias por acompañarnos y que terminen bien su día. Muy bien, muchas gracias compañeros por la sección PC. Está buenísimo el taller de inglés que se dicta allí en la unidad 2. Espero que puedan seguir creciendo como grupo y que se puedan ir logrando más resultados. Sigan así, compañeros. Ya no nos queda más tiempo de programa, así que nos tenemos que despedir. Agradecemos mucho a los oyentes por estar del otro lado escuchándonos como todos los lunes. Esto ha sido todo por hoy. Les mandamos un afectuoso saludo y nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 15 horas cuando tomes tu celular, tu computadora o tu radio para disfrutar de Telarañas, Voces en Libertad por Radio Universidad. Nada más, muchas gracias. Hasta el próximo Telarañas. Educación en contextos de encierro. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN.